Algo que como estudiante de medicina lo veía simplemente como una broma, era entonces un postulado de la ley de Murphy que definía: el hecho de que tu médico tenga un nombre para tu enfermedad no significa que sepa verdaderamente esto que significa. Y después de 20 años de práctica médica, pues nos damos cuenta de que este concepto es real en muchas situaciones. Sin embargo, hay un punto que yo le agregaría. No nada más que tu médico sepa o no sepa o le pueda proporcionar un nombre a tu enfermedad, sino más bien que conozca o que tenga una idea de la existencia de esta enfermedad. Y de hecho, de lo que vamos a hablar en este video, a diferencia de los videos previos que hemos hablado quizás de los problemas cardiológicos más comunes o de muchas situaciones relacionadas a COVID, hoy día vamos a hablar de una entidad que es un tanto cuanto rara. Pero ojo, habrá que ver qué tanto es rara porque verdaderamente su prevalencia es pequeña o quizás porque tenemos un pobre o un poco conocimiento de esta, no pensamos en la misma y pasa subdiagnosticado. En las diapositivas a continuación vamos a hablar sobre algunos temas que se conjuntan de manera importante. Estos tienen que ver con lo que se refiere con la fiebre mediterránea familiar, lo que tiene que ver con la amiloidosis. Hay muchos conceptos que van de la mano, por ejemplo, con el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, que es algo que hoy día internistas o neurólogos ven cada vez más frecuente e inclusive en la consulta cardiológica nos llega este perfil de pacientes. De esta forma, espero que este video sea de utilidad, que les pueda dejar cierta inquietud, algo de conocimiento. Y bueno, antes de seguir con el video, te recuerdo como siempre, suscríbete al canal, dale un like si te gusta el video y pues bueno, empecemos con esta charla. Muchas gracias. Empecemos hablando entonces por lo que es la fiebre mediterránea familiar. La fiebre mediterránea familiar es un trastorno que se presenta en ciertos grupos poblacionales y a consecuencia de esto se puede desarrollar esto de lo que hablaba en la diapositiva previa, que es la amiloidosis. Pero antes de tocar la amiloidosis, toquemos esto y a quién les afecta, la fiebre mediterránea familiar. Esta se define como una enfermedad inflamatoria crónica. A diferencia, por ejemplo, de muchos trastornos o de muchas alteraciones que hemos visto hoy día con el COVID, en donde ya en numerosos videos habíamos comentado que parte del problema del COVID era que generaba en el organismo una respuesta inflamatoria muy intensa que se veía al corto plazo y que hoy día vemos también a largo plazo. Pues bueno, a diferencia del COVID y a diferencia de todas estas enfermedades, de lo que se trata la fiebre mediterránea familiar es de un trastorno de la inmunidad innata. ¿Esto qué significa? No hay como tal un proceso infeccioso, un proceso tóxico, no hay algo que como tal esta inflamación que se presenta en el organismo, sino esto es parte de un trastorno genético que ya traen ciertas personas. El grupo poblacional que se ve mayormente afectado tiene que ver con poblaciones que proceden, por ejemplo, del norte de África, de ciertos países árabes y toma especial prevalencia en la población judía que tiene su origen nuevamente en los que son los países que están al sur de Europa, lo que se conocen como los judíos sefaradim, o bien en aquellos que proceden de países árabes. Aquí en México, este grupo poblacional se les llaman los shamis o los halevis, que son grupos de comunidades judías que proceden justamente de Siria y bueno, finalmente llegan a México y en la población de pacientes que hoy día yo veo con mucha frecuencia, esto resulta pues de especial interés, dado si es importante relativamente pues el número de pacientes que tengo con esto. La fiebre familiar, como les comentaba, es una enfermedad que tiene un componente genético y el proceso de transmisión es un proceso de transmisión autosómico recesivo. ¿Esto qué significa? Como ustedes pueden ver en el cuadro que les estoy poniendo acá, supongamos que tenemos padre y madre que son portadores del gen adverso, pero que no tienen la enfermedad. Es decir, de los dos cromosomas que deberían de tener para codificar esto, tienen un cromosoma sano y tienen un cromosoma normal. Estos, al momento de tener hijos, pues bueno, las posibilidades que se pueden dar es que tengan un hijo sano, es decir, un hijo que haya tomado los dos cromosomas que son normales, esta persona no va a tener ningún problema
y tampoco va a poder favorecer una herencia a sus hijos, a su descendencia. Van a poder existir hijos que, de forma igual que los padres, tengan un gen que codifique a la enfermedad, pero otro gen que sea normal, y con esto se van a considerar como portadores, pero quienes van a desarrollar el cuadro clínico o el cuadro sintomático van a ser aquellos que tanto del padre como de la madre tomen este gen y de esta forma se junten estos dos genes que van a favorecer al desarrollo propiamente de la enfermedad. Esta enfermedad, la fiebre, pues desde luego una de las primeras manifestaciones que vemos es fiebre. Pero por otro lado, lo que observamos en este grupo poblacional son procesos inflamatorios muy importantes que, por ejemplo, se llegan a confundir con cuadros inflamatorios que hacen inclusive que lleguen los pacientes a cirugías muchas veces innecesarias. Les pongo un ejemplo. Un paciente que llega a urgencias con un dolor muy importante a nivel abdominal, puede ser una fiebre lo que tenga detrás. Sin embargo, a ojos del cirujano, con los estudios que se efectúen, pues esto puede parecer que es un cuadro de apéndice, que es una vesícula, que quizás es una torsión o una oclusión intestinal, y al momento que el cirujano abre, entra, ya sea por a cielo abierto o haciendo una laparoscopia, es decir, viendo con la camarita, pues de repente se encuentra con la sorpresa de que no hay nada, de que todos los tejidos se ven aparentemente normales, y lo que motivó o dio lugar a este cuadro, pues finalmente fue una inflamación muy importante. De forma parecida a cómo se ve la afectación a nivel abdominal, nosotros los cardiólogos, por ejemplo, lo vemos a nivel del corazón. Es relativamente frecuente encontrar pacientes que tienen lo que se llama una pericarditis. Una pericarditis es una inflamación de la bolsa que envuelve al corazón, y esto, pues, cómo se manifiesta clínicamente como un dolor en el tórax opresivo de intensidad creciente que muchas veces se confunde con un infarto, e inclusive en el electrocardiograma pueden existir muchos datos que en ocasiones cuesta trabajo diferenciar si lo que estamos viendo es una pericarditis o lo que estamos viendo es un infarto. El pericardio es la bolsa que envuelve al corazón, y lo característico es afectar a lo que se llaman las serosas, es decir, afectar a estas bolsas de cobertura, aunque también el propio corazón se puede ver afectado, se puede ver envuelto por este proceso inflamatorio, dando lugar a lo que se llama una miocarditis. De forma parecida, las articulaciones se pueden ver afectadas por esta enfermedad. Muchos pacientes que de repente uno sospecha el diagnóstico de artritis, de lupus, inclusive de gota, pues muchas veces lo que tienen es una inflamación que es debida a la fiebre y no que se estén presentando alguna de estas situaciones. Y quizás un punto más a denotar es en los pulmones. Los pulmones también están envueltos por una bolsita que se llama la pleura. Y uno de los puntos que suele afectar es justamente esta bolsa que envuelve el pulmón, dando lugar a lo que es una pleuritis, y pues bueno, esto se confunde muchas veces con cuadros o de neumonía o de diferentes procesos a nivel torácico. Hacer el diagnóstico de una fiebre mediterránea familiar realmente no es tan difícil cuando uno conoce el diagnóstico y cuando uno piensa en ello. Cuando uno de repente, este es un término que lo escuchó alguna vez en la facultad de medicina y ni siquiera uno sabe ya bien qué se trata, pues va a ser imposible que uno llegue al diagnóstico. Sin embargo, cuando uno ya está acostumbrado a ver pacientes que tienen este tipo de entidades, pues lo primero que uno ve con el paciente es saber cómo está la genética. Dentro de la familia, dentro del grupo, el núcleo directo, llámese padres, hermanos, hijos, ¿hay alguien que sea portador? Existen familiares a lo mejor de segundo grado, ya sean tíos, primos, sobrinos que lo tienen. Existe la posibilidad, quizás va disminuyendo un poco, pero la posibilidad es permisible. Para hacer hoy día el diagnóstico, gracias a los estudios genéticos, pues podemos tener este diagnóstico con toda exactitud. El problema es que son estudios diagnósticos caros. Pero, por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen la fiebre mediterránea familiar, lo que tienen es una mutación que está localizado en el cromosoma número 16. Es una mutación, como lo pueden ver en la pantalla, con las siglas MEFB chica, y se han identificado, vean ustedes, cerca de 90 mutaciones, es decir, cerca de 90 cambios
que pueden llegar a dar este tipo de alteración. ¿Qué es lo que hace este gen o por qué es importante llegar a este diagnóstico? El resultado de la información que va a estar dirigiendo y que va a transcribir este gen tiene que ver con la respuesta inflamatoria, pero no para desencadenarla, sino para ponerle propiamente un freno. ¿A qué me refiero? Los pacientes que tienen fiebre mediterránea familiar pueden estar desarrollando un proceso inflamatorio que quizás es normal, y todo proceso inflamatorio pues debe tener un ciclo donde sube la inflamación, llega a una meseta. Esta hace el efecto que se está buscando en el organismo y posteriormente disminuye. Y disminuye gracias a diferentes mecanismos químicos del organismo. Si nosotros tenemos esta mutación, el organismo lo que sucede es que no tiene la capacidad de parar o frenar la inflamación. Es por ello que de repente muchos pacientes pues llegan con estos cuadros inflamatorios a diversos niveles. El cuadro suele durar 3 o 4 días y es tan importante el cortejo de síntomas que uno piensa pues en otro tipo de alteraciones o en problemas inclusive que requieren una solución quirúrgica, y como les comentaba, el paciente entra a cirugía y, oh sorpresa, resulta que no hay mayores alteraciones o adversidades. Hay un síndrome que es un poco parecido a eso, que se llama el síndrome de la criopiridina. ¿Y qué es lo que sucede acá? La piridina es un elemento que debe de bloquear esta respuesta inflamatoria. Sin embargo, cuando un paciente está en un entorno frío, este elemento que es la piridina, de repente no se produce y lo que es la inflamación va progresando. Entonces, un símil y un diagnóstico diferencial que tenemos de la fiebre mediterránea familiar es justamente tener este síndrome de la criopiridina, que es una inflamación generada propiamente por frío. Entonces, como les decía, para hacer el diagnóstico, la primera pista que tenemos es ver en la familia, ver en la gente de alrededor que lo tengamos. Número 2, si podemos tener en un estudio genético en este grupo poblacional, pues realmente es lo idóneo. En quienes no podemos hacer este tipo de acciones, ya sea por costo o por diferentes situaciones, si pensamos en esto y tenemos la sospecha, pues lo que podemos hacer son las pruebas terapéuticas. ¿A qué me refiero? Hay ciertos tratamientos que podemos dar para este grupo de pacientes, donde a lo mejor dándole un antiinflamatorio normal al paciente no se le va a quitar la sintomatología, pero si le damos un antiinflamatorio que es específico o que se ha visto que tiene mayor posibilidad de frenar la respuesta inflamatoria en fiebre mediterránea familiar y la respuesta que tenemos es satisfactoria, pues esta también es una de nuestras cartas para poder efectuar lo que es el diagnóstico. ¿Pero qué es la amiloidosis? Nuevamente, es una enfermedad que aparentemente tiene una baja prevalencia, pero no sabemos si es una baja prevalencia porque la gente no piensa en ello y no la diagnostica, o que verdaderamente se trate de un trastorno muy raro. Déjenme que les comente, hoy día en los diferentes foros de cardiología, sobre todo en aquellos que hablamos de insuficiencia cardíaca, el término amiloidosis comienza a ser más frecuente. ¿Por qué? Porque una de las razones que empezamos a ver de fallo cardíaco cuando no tenemos otra explicación, es decir, cuando hay un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, pero lo que nos está condicionando esta no es un infarto, no es un problema valvular, no es un proceso infeccioso, pues de repente estas enfermedades hoy día consideradas como raras o de depósito, pues van cobrando cada vez más importancia, y de hecho en unos minutos un poquito más adelante en la plática les voy a comentar cómo la industria farmacéutica para ciertos tipos en lo particular de pacientes que tienen amiloidosis, pues empiezan a desarrollar algunas moléculas que logran combatir en forma muy importante esto. Pero bueno, ¿qué es la amiloidosis? Quedamos entonces una enfermedad poco común, una prevalencia que realmente no la tenemos, que no la tenemos bien establecida, y por lo que se caracteriza la amiloidosis es por un depósito anómalo de ciertas proteínas a nivel de diferentes órganos. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar, por ejemplo, de un tipo en particular de amiloidosis, que es la amiloidosis TTR. Un poquito más adelante vamos a definir esto, de qué se trata y cuáles son los tipos. Pero ¿qué sucede? Esta es una proteína, por ejemplo, que se forma a nivel del hígado.
y esta proteína tiene 4 componentes. Cada uno de estos 4 componentes, de manera adversa o de manera anómala, de repente se rompen, se separan los componentes como tal, y estos, al estar migrando por la circulación, van y se depositan en diferentes tejidos. Se pueden depositar a nivel del corazón, se depositan a nivel del riñón, se pueden depositar a nivel del cerebro, y mucho ojo, porque una de las causas que hoy día se ha tratado de definir como del Alzheimer es el depósito de este tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, el tener estos residuos proteicos que se depositan en los diferentes órganos, lo que están haciendo es impidiendo la adecuada función de los mismos. Por ejemplo, si hablamos del corazón, pues entorpecen la contractilidad. Si hablamos del riñón, alteran los procesos de filtración, y si hablamos a nivel cerebral, pues alteran la comunicación entre las neuronas. Ahora, una característica particular que tiene esto de la amiloidosis es que son compuestos que se depositan, pero que el organismo no los logra eliminar. Cuando nosotros en algún órgano tenemos el depósito de cierta sustancia extraña, pues así como ésta se deposita, nuestro cuerpo tiene numerosos mecanismos para tratar de hacer un barrido y para tratar de quitar a los mismos. Sin embargo, algo que vemos en la amiloidosis es que estos procesos, ya sea de romper estas proteínas o de tratar de hacer un barrido o de absorberlas, no resulta exitoso. Esto se va acumulando paulatinamente, y ello es lo que nos causa el deterioro en los pacientes. No quiero entrar en mucho detalle en esta plática, porque sé que además de la comunidad médica, pues muchos de los que ven este video no son médicos, y sí me interesa que lo puedan entender perfectamente bien. Pero en el esquema que les estoy mostrando en la parte superior del lado izquierdo, estamos ejemplificando cómo es esta proteína, por ejemplo. Esta proteína, en este caso, se llama transtiretina, o también es conocida como prealbúmina. Y esta proteína, como ustedes lo pueden ver, tiene 4 componentes. De hecho, si lo ven en la figura, cada una de estas bandas gruesas, junto con las bandas delgaditas que tenemos alrededor, así es como se conforman las proteínas, pues está formado por 4 elementos que suelen tener, una vez que están en unión, ciertas funciones en el organismo. Por ejemplo, hablemos en lo particular de esta proteína que se llama transtiretina o prealbúmina, también es conocida como TTR en el argot médico. Esta es una proteína que se forma en el hígado y se forma en la médula ósea, y su función es transportar a la hormona tiroidea. En forma particular, transportamos a lo que se llama la T4, pero también logra transportar un poco de T3. Las personas que tienen problemas tiroideos están perfectamente familiarizados con este tipo de cosas. Y otra de las funciones que tiene, además de transportar la hormona tiroidea, es fijar lo que se llama el retinol en el plasma. Este es un componente importante que, al estar fijo en esta proteína, va a ir circulando por la sangre, se va a fijar a la piel, y pues bueno, esto tiene que ver con muchos de los procesos de situaciones que le van a dar estabilidad a la piel. Esta proteína se va a eliminar normalmente por el riñón. ¿Y qué es lo que se ha postulado en estos mecanismos de amiloidosis? Se ha postulado, pues bueno, número uno, que podemos tener un número excesivo de esta proteína, es decir, está aumentada la producción, luego viene este fraccionamiento y el depósito anómalo, pero también lo que podemos tener es una situación en la cual el cuerpo tiene una tendencia intrínseca a romper tempranamente esta proteína, es decir, a lo mejor no la tenemos en una cantidad muy importante, pero lo mucho o poquito que se forma se está rompiendo tempranamente, dando este depósito a los diferentes órganos. Si bien es una enfermedad que aparentemente tiene una baja prevalencia, pues cuando empezamos a hablar de amiloidosis y le empezamos a catalogar y a clasificar, pues vemos que tenemos variedades y subvariedades, de hecho muy numerosas. Sin embargo, déjenme que les comente en términos generales, la amiloidosis puede ser de 2 tipos. Puede ser la amiloidosis primaria, es decir, aquella que adquirimos genéticamente, en donde existe un defecto cromosómico que va a predisponer a las personas a que justamente tengan estos depósitos amiloideos que van a producir un deterioro en el organismo.
pero también podemos tener lo que es la amiloidosis secundaria. Y esta amiloidosis secundaria cobra una especial importancia, por ejemplo, en aquellos pacientes que son portadores de fiebre mediterránea familiar, pero ojo, también cobra especial importancia, y esto seguramente lo vamos a empezar a ver de ahora en adelante, derivado del COVID. En muchos de los videos que están en este canal, que durante el momento más fuerte de la pandemia, pues traté de explicarles y de comentarles cómo era toda esta reacción adversa que daba este proceso infeccioso. Habíamos hablado sobre la tormenta de citocinas, es decir, una reacción inmunológica adversa, exagerada, donde hagan de cuenta que todos los mediadores inmunológicos en cierto momento se disparaban para tratar de acabar el virus, y al momento de, además de poder acabar con el virus, pues esto le terminaba pegando a las diferentes células del organismo. De hecho, con muchos de los pacientes que yo hablaba y que les daba consulta por video, justamente les comentaba, es como si nuestro sistema inmunológico fuera un ejército y de repente nosotros le decimos a todos nuestros soldados que disparen al mismo tiempo. Eso es lo que se llamaba como tal esta tormenta de citocinas, y lo que teníamos eran múltiples mediadores que estaban dando la vuelta por el organismo, tratando justamente de acabar con el virus. Por ser tan importante esta respuesta inflamatoria, le pegaba también a muchas de las células propias. Pues bueno, tanto lo que vemos en fiebre mediterránea familiar con esta respuesta inmunológica que no para porque no tenemos este freno, como les comentaba en la diapositiva previa, como en aquellos pacientes con COVID y con otros procesos inflamatorios, pues parte de lo que podemos tener es una predisposición a que justamente se den depósitos amiloideos. Cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de amiloide, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, lo que importa es aquella proteína que se rompe, aquella proteína que se fracciona y que da diferentes depósitos. Hay más de 90 proteínas que están descritas que pudieran llegar a dar este tipo de situaciones. Entonces, punto importante sobre todo para la fase del manejo, el diferenciar. A ver, ¿se trata de una amiloidosis primaria o se trata de una amiloidosis secundaria, consecuente a una fiebre mediterránea familiar, relacionada a un COVID, relacionada a tuberculosis, relacionada a lepra, relacionada a artritis reumatoidea, relacionada al lupus? Son los puntos que tenemos que tener en consideración para que si decidimos dar cierto tratamiento, pues pueda ser efectivo y logremos un resultado terapéutico adecuado. En esta diapositiva, por ejemplo, les estoy mostrando cómo a nivel de las células del corazón, por ejemplo, pueden llegar estas proteínas y depositarse. Lo que va a hacer es, va a estar alterando el funcionamiento de estos órganos. Se puede dar en el corazón, ya sea en el músculo cardíaco, en la porción interna del corazón que se llama el endocardio, pero inclusive esto se puede llegar a depositar en lo que son las válvulas del corazón. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver esto? Pues van a ver pacientes que desarrollan arritmias, es decir, desarrollan latidos cardíacos irregulares, ya sea que pueden tener ritmos cardíacos muy altos, muy bajos, o que la periodicidad entre latidos está cambiando. Vamos a ver de forma muy característica que vamos a tener un incremento en el grosor de las paredes del corazón, es decir, vamos a tener un crecimiento del corazón, no necesariamente en todo como unidad, sino hablando propiamente de las paredes, algo quizás parecido a lo que hacen los pacientes hipertensos. La contractilidad va a estar aparentemente conservada. Y este es un concepto que hoy día ha metido mucho ruido y que es algo que como cardiólogos y como médicos internistas generales es importante tener en consideración. En un video previo habríamos hablado de lo que es la insuficiencia cardíaca y habíamos definido a la insuficiencia cardíaca como aquella dificultad del corazón para poder satisfacer las necesidades de lo que el cuerpo está demandando. Y una de las formas de medir esta insuficiencia cardíaca era midiendo la contractilidad. Cuando nuestro corazón se contrae, ¿qué tanto porcentaje de sangre envía al exterior y con qué tanta sangre se queda adentro? Si un corazón cuando se contrae resulta que expulsa 60% más de su contenido, pues estamos hablando de que ese corazón tiene una función adecuada.
Sin embargo, si cuando el corazón se contrae lo que expulsa es un 20% y se queda nada más con un 80%, esto claramente es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Pero algo que llegamos a ver, por ejemplo, en la amiloidosis es pacientes que aparentemente, hablando en el valor porcentual, están teniendo una contractilidad adecuada, es decir, el corazón sí está expulsando este 60% de lo que tiene en su interior, pero sorpresa, resulta que este 60% no es suficiente ya cuando en lugar de cuantificar lo que es el porcentaje, empezamos a considerar lo que es el volumen real que el corazón expulsa. A lo mejor es un poquito complejo, en unos minutos más les voy a hablar con un poco más de detalle de esto. Pero nosotros, ¿con qué pistas podemos sospechar que quizás un paciente tenga una amiloidosis? Puede ser con el desarrollo de estas arritmias, que el paciente lo puede percibir como latidos acelerados en el corazón, como latidos irregulares, como un movimiento, un latido anómalo a nivel del cuello. El paciente puede tener falta de aire o el paciente puede tener hinchazón de las piernas. Si estos datos clínicos van de la mano con un estudio de ultrasonido del corazón en el que vemos que las paredes del corazón están gruesas y la contractilidad está conservada, ahí podemos empezar a prender las alertas a decir, cuidado, esto sí pudiera tratarse de una amiloidosis. Y desde luego existen casos graves, casos más dramáticos, en donde algunas personas pueden desarrollar alguna arritmia adversa, alguna arritmia que inclusive pueda llegar a ser letal, dando en los pacientes lo que se llama una muerte súbita cardiovascular. ¿Cómo diagnosticamos entonces la amiloidosis? Pues lo que tenemos que hacer lo más correcto es tener un diagnóstico histopatológico, es decir, poder ver el tejido que está afectado bajo el microscopio. Y uno de los métodos más sencillos que podemos hacer es tomar una pequeña biopsia, tomar un pequeño pedacito de la grasa que se encuentra depositada alrededor del ombligo. Este es un sitio que se suele ver afectado muchas veces por la amiloidosis. Al momento que nosotros tomamos este pedacito, se lo damos al patólogo y lo que va a hacer él mismo va a ser mezclarlo con una tinción que se llama rojo Congo. Con este colorante, al momento que él lo ve bajo el microscopio, se va a ver una cosa que se llama una birrefringencia de luz polarizada. Esto significa que al mandar unas de luz en lo particular, las imágenes que vamos a ver en las células van a tomar un color verdoso. Y ese color verdoso va a ser lo que nos va a hacer propiamente el diagnóstico de una amiloidosis. Desde luego, si hay un paciente que tiene una afectación cardíaca y nosotros tomamos una biopsia de corazón, pues podemos proceder a lo mismo y quizás si por ejemplo el corazón fuera el órgano más afectado, tomar una biopsia y analizarla al microscopio nos haría un diagnóstico certero. Sin embargo, el hacer una biopsia de corazón, que es algo que en la cardiología intervencionista sí solemos hacer, también es algo que es de riesgo para el paciente, que implica costos y que si podemos tener algún auxiliar diagnóstico que no sea tan invasivo, tan agresivo, por ejemplo, el tomar esta grasa periumbilical pudiera ser una de las facetas. Ojo, cuando nosotros tenemos la sospecha de amiloidosis, si nosotros hacemos esto que les comento, tomar la grasa periférica o el tejido afectado, teñirlo con esta tinción rojo Congo, si vemos esta coloración verdosa, pues eso ya nos hace el diagnóstico. Sin embargo, si al momento que hacemos todo este proceso y lo vemos bajo el microscopio, esto no se logra ver, esto no nos descarta la enfermedad, porque puede ser que tomamos quizás un tejido que no tenía esta infiltración de estas proteínas adversas. Entonces, así como lo habíamos visto también con las pruebas COVID, por ejemplo, una prueba positiva nos hace el diagnóstico y una prueba negativa no nos lo descarta. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una sospecha muy importante que el paciente tenga una amiloidosis cardíaca y necesitamos tener el diagnóstico certero, si no podemos tener la grasa que está alrededor del ombligo, pues quizás sí en ese paciente valdría la pena el efectuar una biopsia a nivel de corazón. Pistas clínicas que para el médico, créanme, valen oro. Por ejemplo, si nosotros tomamos al paciente un electrocardiograma
y vemos nosotros que las rayitas que les llamamos los complejos QRS resultan ser de baja polaridad, es decir, en lo que es la longitud vertical de estos resulta que son pequeñitos, pero tenemos un estudio de ultrasonido del corazón en el cual el corazón se ve grueso. Esto para nosotros representa una discordancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un corazón grueso, lo que tenemos que ver en el electrocardiograma, es decir, lo que tenemos que ver estas rayitas que se presentan de forma vertical, es que de repente son muy grandes, son muy largas. Entonces, si nosotros tenemos lo que es el crecimiento del corazón, pero tenemos estos complejos de bajo voltaje, esta puede ser una de las pistas de que el paciente tenga amiloidosis. ¿Por qué? Porque las células, al momento de transmitir el estímulo eléctrico, pues no lo están haciendo de manera adecuada. Entonces, una de las pistas fáciles para poder tener el diagnóstico es esta discordancia entre el electrocardiograma y el ultrasonido cardíaco o ecocardiograma, motivo por el cual pues, es importante tener estos dos recursos que son no agresivos, no invasivos, en la mayor parte de los pacientes. Cuando hacemos entonces un ultrasonido del corazón, pues dentro de los puntos más importantes a identificar es justamente el incremento en el grosor de las paredes cardíacas. Sin embargo, este no es el único hallazgo. Las cavidades del corazón, por ejemplo, suelen ser pequeñas, es decir, el corazón en lugar de que crezca todo como unidad, simplemente las paredes crecen, pero el espacio por donde circula la sangre en su interior, es decir, el diámetro cavitario, suele ser pequeño. Vamos a ver que la contractilidad del corazón está conservada. El factor, lo que les comentaba hace unos momentos, la fracción de expulsión va a ser una fracción de expulsión que es correcta, pero el volumen que va a bombear el corazón no va a ser un volumen suficiente. Hablando en términos médicos, a esto nosotros le llamamos una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada. Existen diferentes técnicas a nivel del ultrasonido donde podemos, además de ver cuántos son los grosores de las paredes y los diámetros de las cavidades, podemos, mediante formulaciones físicas, el poder determinar qué tanta tensión o no tienen los ventrículos, qué tanta tensión tiene como tal el corazón, y este es un factor que también nos puede hacer sospechar esta parte. Y ahora, hay un dato que es patognomónico, que es un dato característico en medicina, que se llama la imagen del ojo de buey. Y esto, cuando nosotros tenemos un mapeo de cómo está la movilidad de las diferentes cavidades cardíacas, pues nosotros tenemos ciertos patrones en lo particular. Pero si ven ustedes en la imagen que les estoy poniendo, pues justamente cuando un paciente tiene una amiloidosis, el patrón que podemos ver pues es muy semejante justamente a un ojo de buey. Veanlo, lo pongo aquí también en la imagen para que sepan a qué me estoy refiriendo. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, las escotillas de muchos barcos, se hace mención de que tienen la forma de ojo de buey justamente por este halo grueso que se presenta alrededor. Otros datos que podemos encontrar a nivel del ultrasonido cardíaco es que quizás las aurículas están crecidas. Tenemos, como lo pueden ver en la pantalla, pues algunos cambios que tienen que ver con las velocidades. Cuando nosotros de esta forma evaluamos el corazón mediante imagen, uno de los recursos, el más fácil, el que está más al alcance de todos, es el ecocardiograma, pero podemos recurrir a estudios diagnósticos que tienen todavía mayor sensibilidad. Y aquí me estoy refiriendo propiamente a lo que es la resonancia magnética y cuando administramos un medio de contraste que se llama gadolinio. Algo que se puede ver tanto en el ecocardiograma como en la resonancia magnética son ciertos cambios a nivel de las paredes del corazón. En el ecocardiograma, por ejemplo, veríamos una imagen que nosotros le llamamos como un moteado difuso, y en resonancia magnética la imagen que veríamos es algo que denominamos como un realce tardío del gadolinio. Otro recurso que también es no invasivo, no agresivo y que tiene alta especificidad para tener la sospecha de una amiloidosis es hacer en el paciente una medicina nuclear. La medicina nuclear, ¿qué significa? Nosotros al paciente, a través de la vena, le vamos a inyectar un radiofármaco, es decir, un fármaco que tiene cierta carga radioactiva.
y este fármaco específicamente se va a ir a pegar a ciertas células dentro del corazón. A través de una gamma cámara, a través de un detector, vamos a poder reconstruir una imagen como si fuera, hagan de cuenta, una imagen de rayos X, pero en lugar de utilizar los rayos X, estamos utilizando justamente esta radiación que nos va a permitir inferir si en el corazón pudieran existir ciertas zonas que tienen depósito de amiloide. Para nosotros hacer este estudio, a los médicos que están viendo este video, les comento el medio de contraste que se debe utilizar es el bifosfonato marcado con tecnesio 99, que según la literatura médica tiene 99% de sensibilidad y 86% de especificidad para hacer el diagnóstico de una amiloidosis. Y bueno, si tenemos la posibilidad también de hacer un estudio genético, habíamos visto que la fiebre mediterránea familiar, por ejemplo, daba una mutación en el cromosoma 16, pues bueno, la amiloidosis, la mutación que la suele dar en el cromosoma 18. Podemos hacer de esta forma estudios genéticos, pero podemos hacer también estudios en sangre que son pues marcadores inespecíficos, ya sea o de inflamación cardíaca o de insuficiencia cardíaca. Para esto tenemos la troponina, que nos va a estar hablando justamente de esta inflamación, o lo que se llaman los péptidos natriuréticos BNP y proBNP, que estos lo que me sugieren es que el corazón está en un estadio de insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues tenemos toda una serie de guías y lineamientos sobre qué medicamentos podemos sí manejar y qué algunos no debemos de utilizar. Sin embargo, muchos de los medicamentos que comúnmente se utilizan en los pacientes con insuficiencia cardíaca de otras causas que no sean amiloidosis, por ejemplo, lo que son los beta bloqueantes o los IECAs, los inhibidores de los receptores de angiotensina. Estos fármacos, si los llegamos a utilizar en un paciente que tiene amiloidosis, más que tener un efecto benéfico, podemos tener un efecto adverso. Entonces, también una de las pistas diagnósticas que podemos tener es si nuestra sospecha es de insuficiencia cardíaca y al paciente le damos estos fármacos, pero más que ayudar, el paciente se deteriora o empeora, pues esa es una de las formas en que nos podemos dar también una idea de que el paciente tiene esta entidad y desde luego pues tenemos que tener muy claro que estos fármacos no van a ser para este grupo de pacientes. Ahora, como algunas pistas, hablamos mucho de lo que tiene que ver con la afectación a nivel cardiovascular, pero por ejemplo, un paciente con amiloidosis, ¿qué otros trastornos hace? Es un paciente que puede tener, por ejemplo, esto que se llama el síndrome del túnel del carpo, lo suele tener a nivel de ambas muñecas. Son pacientes que, por ejemplo, hacen una situación que se llama un brazo de Popeye. ¿Y esto a qué se refiere? Lo que es el tendón del bíceps, de repente llega a tener una ruptura espontánea. Y si este tendón se rompe, el músculo de repente aparece muy abultado a nivel del brazo, como lo están viendo en la figura. Este es un dato que se suele ver en los pacientes que tienen amiloidosis. Hay pacientes en quienes pueden tener un canal medular estrecho, quizás están batallando mucho con el ortopedista, con el neurocirujano por diferentes molestias y quizás más que estar en la parte del área de especialidad de ellos la solución, pues a lo mejor lo que tienen es un tema de depósito de este tipo de proteínas y fíjense bien, muchos pacientes que tienen amiloidosis desarrollan de forma común procesos gastrointestinales. Se alteran muchas veces los nervios que dan la estimulación, que dan la inervación a nivel de las vísceras abdominales, a nivel del intestino. Entonces existen muchas molestias que tienen que ver con la regulación de la movilidad a nivel intestinal, o hay pacientes que inclusive pueden desarrollar síndromes de mala absorción, es decir, uno consume ciertos alimentos, estos no se absorben y de hecho uno puede ver, por ejemplo, en las evacuaciones restos de alimentos no digeridos. Y hay pacientes que también pueden hacer una situación que se llama hipotensión ortostática. Cuando habíamos hablado de COVID, habíamos hablado de una situación que se llama el síndrome de POTS, que es el síndrome de hipotensión ortostática postural, que es una complicación que se ve a largo plazo en los pacientes COVID, pero pacientes que tienen amiloidosis
también pueden desarrollar este tipo de adversidades. Teniendo entonces el diagnóstico de amiloidosis o la sospecha fuerte, lo más importante es determinar pues, cuál es la proteína precursora, es decir, de todas estas 90 proteínas que están descritas, cuál es la que se está rompiendo, porque dependiendo de ello va a ser el manejo que podamos dar. Hay un método que se llama espectrometría de masas, que esta es la metodología que utilizan los laboratorios justamente para determinar cuál es esta proteína. Si esta proteína, por ejemplo, se llega a tratar del TTR, es decir, de la proteína con la que platicamos con anterioridad, pues hoy día la buena noticia es que la industria farmacológica ha desarrollado ya un compuesto que puede evitar la amiloidosis. Es un tratamiento excesivamente caro. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una amiloidosis que se llama por TTR, si nosotros le brindamos este tipo de manejos, la verdad es que podemos tener una respuesta terapéutica adecuada. Si este tratamiento nosotros, por ejemplo, se lo damos a un paciente que tiene una amiloidosis secundaria, pues es muy cuestionable el resultado, al menos en lo que tiene que ver en los mecanismos causales, no pareciera tener alguna relación, pero seguramente en el transcurso de investigaciones futuras veremos si pueden salir nuevos medicamentos o si este medicamento pudiera llegar a tener ahí alguna efectividad. Cuando les digo que es un medicamento muy costoso, pues déjenme que les hable un poquito de números. Las diferentes sociedades, tanto americanas como europeas, pues han hecho mucha alusión al alto costo de estos. Se calcula pues, que, por ejemplo, este medicamento denominado Tifamidis, hoy día lo produce Pfizer, en Europa el costo promedio de un tratamiento oral donde hay que tomar una pastilla 2 veces al día oscila alrededor de los 200,000 euros. En Estados Unidos estamos hablando de $180,000 al año. La verdad es una barbarie de dinero lo que cuestan estos fármacos. Desde luego tener al paciente internado con múltiples complicaciones, pues de repente rebasa esto. Pero bueno, una cosa que es cierta es que no tenemos hoy día costo para tener una persona viva y bien, pero sí yo considero que el costo es un tanto cuanto exagerado. Si llegaron al final de esta charla, lo único que hago es les muestro esta gráfica donde, por ejemplo, son los tipos principales de amiloidosis que hoy día están descritos y está la denominación con la primera letra en esta forma de denominarlos. La A significa amiloidosis y la letra o las letras que están a continuación tienen que ver justamente con la proteína precursora. Sé que fue un poco largo y quizás algo técnico este video, pero créanme, yo considero que esta información es oro molido. Ojalá lo puedan ver una y otra vez para entender bien el contexto. Si eres médico o personal de salud, compártelo con la gente de tu alrededor. Es bien importante, como les decía, pensar en esto para poderlo diagnosticar. Y bueno, les recuerdo como siempre, por favor suscríbete al canal. Si este video te gustó, dale like. Siga al pendiente de próximas publicaciones y trataré de tocar temas que sean cada vez más interesantes. Les mando un saludo, hasta la próxima.